José Naupuri Wong, quien expondrá en breves minutos la ponencia Reformas en Derecho Electoral. Antes de dar pase a la doctora Marisol, quiero hacer una breve reseña de ella. La licenciada Marisol Espinosa Cruz es primera vicepresidenta de la República del Perú, ex congresista de la República, licenciada en periodismo y abogada, natural de Piura, es primera vicepresidenta de la República del Perú y congresista de la República por la región Piura para el periodo parlamentario 2011-2016, 2016-2019, y es congresista de la República en el periodo parlamentario 2006-2011. Periodista y abogada de profesión. Cuenta con estudios de maestría en economía. Doctora Marisol Espinosa, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenida, la escuchamos. Muy buenas noches, Giovanni Acate. Muy buenas noches, miembro del equipo del SEC, al doctor José Rodolfo Naupuri Wong. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes que están participando sobre reformas electorales. Desde el Centro de Estudios Constitucionales, para nosotros es un gran honor poder contar con especialistas de alta dirección del Jurado Nacional de Elecciones. Quiero agradecer su participación e invitarlos a todos y cada uno de ustedes a continuar con este esfuerzo que se hace desde el Congreso de la República para seguir capacitándonos y sobre todo con temas de actualidad. Gracias a todos y cada uno de los participantes, así que me queda el honor de devolver a nuestro moderador la palabra, a Giovanni Acate, para la presentación del doctor José Rodolfo Naupuri Wong. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Marisol. Nuevamente un gusto compartir con todos ustedes esta noche. El doctor José Rodolfo Naupuri Wong es asesor electoral y constitucionalista para la alta dirección de la Dirección General de Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomado en Elecciones, Representación Política y Gobernanza Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, ex asesor de la Comisión de Constitución y Reglamento 2016-2019 y de Despacho Congresal 2020-2021 en el Congreso de la República, ex abogado de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones 2009-2014, además asesor externo del Jurado Nacional de Elecciones. El día de hoy, el doctor nos va a dar la ponencia Reformas en Derecho Electoral y además indicarles a los participantes que luego de la intervención, que tendrá más o menos una duración de 60 minutos, habrá una ronda de preguntas y finalmente nuevamente tendremos a la doctora Marisol para cerrar el evento del día de hoy, Reformas en Derecho Electoral. Doctor Wong, José Naupuri, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches con todas y todos. En primer lugar, un agradecimiento evidentemente al Parlamento, agradecimiento también a la doctora Marisol Espinosa, a usted, mi estimado doctor Acate, por la gentil invitación. Desde luego también un agradecimiento al presidente del jurado y al director central que me permiten estar con ustedes el día de hoy, y desde luego a todos los que nos acompañan en esta jornada para compartir algunas reflexiones fundamentalmente en torno justamente a temas que en realidad ya están, digamos, en la palestra del Congreso, algunas que están a nivel de iniciativa de reforma constitucional, otras que están ya en etapa de dictamen, otras que están incluso en etapa de reconsideración por parte del Pleno del Congreso, y que ciertamente ha estado, digamos, muy en coyuntura, ¿no? Muy en contexto últimamente, en tanto que se estaba debatiendo el tema del recorte del mandato representativo de las autoridades 2021-2026 y uno de los argumentos centrales para argumentar el abril del 2024 no solamente era el relativo a no alterar mucho los hitos del cronograma electoral, sino fundamentalmente dar pie a las reformas justamente electorales, ¿no? En ese orden de ideas, procuraría, digamos, colocar un listado sobre el cual vamos a analizar
primero de reformas constitucionales y luego de reformas legales, ¿no? Partiendo del reconocimiento de que efectivamente es el Congreso de la República el que tiene la legitimidad para impulsar y evidentemente aprobar, sea a exclusividad o sea en primera votación, las reformas constitucionales, siendo que en ese contexto a los organismos constitucionales autónomos fundamentalmente reconociendo justamente esa competencia del Parlamento, nos toca pues eventualmente opinar en función a, digamos, que no se, si se quiere, no se transgredan los principios sobre los cuales se subyace el ordenamiento constitucional, ni que tampoco se pueda generar una alteración al principio de interpretación unitaria y sistemática, evidentemente concordancia práctica de la Constitución. Independientemente de ello, cuando abordemos justamente algunos temas relativos a las reformas constitucionales que están en cancha del Congreso, como corresponde, desde luego, quizás a título también un poco personal, podríamos opinar sobre algunas alternativas a las reformas que ya están justamente en debate en el Congreso. Entonces, en ese orden de ideas, particularmente me gustaría justamente compartir con ustedes precisamente ese enunciado de temas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, habríamos que comenzar con el tema que ya está, digamos, más avanzado, ¿no? Que es el tema de la bicameralidad, ¿no? En el caso de la bicameralidad, habría que recordar, ya tenemos una primera, si se quiere, votación. Solo una consulta, ¿estoy compartiendo pantalla o no? Si no, para dejar de compartir. O no se ve si es que estoy compartiendo. ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Si no... No se ve, doctor, su pantalla. No se ve, doctor. Gracias. No se ve. Gracias. Bueno, ya. No se ve, doctor, nada. No hay problema. No importa. Le paso a la doctora Alejandra el tema. Bueno, lo que comentábamos era que el primer tema que ya está avanzado es el tema de la bicameralidad, ¿no? Que ha sido denominado por muchos y muchas la madre de todas las reformas. Y, sin embargo, y que por eso justamente está pendiente la reconsideración de la primera votación y por ello no ha terminado yendo a un referéndum ratificatorio, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso de la bicameralidad, creo que había que evaluar qué tipo de bicameralidad deseamos, ¿no? O sea, deseamos una bicameralidad bajo la lógica de cámaras espejo, deseamos un Senado revisor, o deseamos una bicameralidad con funciones claramente diferenciadas, ¿no? Entonces, y creo que ya habría que estar pensando en alternativas para poder abordar o resolver, si se quiere, los problemas que pretenden, para la redundancia, resolverse con la bicameralidad, aunque pueda resultar ciertamente políticamente incorrecto. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de la subrepresentación, ¿no? Se dice que efectivamente este Congreso unicameral genera un grave nivel de subrepresentación. Sin embargo, por ejemplo, la subrepresentación podría terminar abordándose desde una óptica de incremento de número de parlamentarios en un Congreso unicameral, por ejemplo, ¿no? Podría eventualmente variarse cambiando el distrito electoral múltiple por un distrito ya no tanto plurinominales, sino de repente binominales o distritos uninominales, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, si por ejemplo yo tengo Cámara de Diputados y senadores elegidos bajo la misma modalidad, sea, llámese distrito electoral múltiple, la subrepresentación materialmente va a seguir, ¿no? Más máxime si tiene justamente funciones diferenciadas, ya ni siquiera si son cámaras espejo. Y si, por ejemplo, peor aún, digo, diputados, distrito electoral múltiple, Senado, distrito electoral único, ¿en qué medida en principio ello podría resolver el problema de subrepresentación? Siendo que además habría que recordar que nosotros somos un Estado unitario y descentralizado. ¿A qué es a lo que apunto? A que al final del día el Parlamento debiera estar abocado a cuestiones o asuntos de alcance nacional, ¿no? Si alguien quiere investigar o abordar temas de interés regional, para eso está el Consejo Regional con ese. Si hay un tema municipal, para eso está justamente el Consejo Municipal con C, que también tiene funciones de fiscalización, de representación
y normativas, ¿no? Ahora, claro, en el caso municipal es todo un tema distinto porque lo veremos en la diapositiva sobre reforma, bueno, lo veremos cuando abordemos el tema de las reformas legales, está el tema del premio a la mayoría. Pero, por ejemplo, en un consejo regional que también se elige por distrito electoral múltiple, en virtud de la modificación del artículo 13 de la ley de elecciones regionales, entonces, al final del día, el Congreso tiene tendría que estar abocado a intereses nacionales, no tanto pensando en que tienes que representar necesaria y única y exclusivamente a tu circunscripción de origen. Tan es así que justamente el Parlamento actual modifica su reglamento para permitir que la semana de representación puedas ir no solamente a tu lugar de origen, sino eventualmente hacer tu semana de representación a nivel nacional. Otro elemento que se ha solido utilizar respecto al tema de la bicameralidad es la calidad de las normas, ¿no? Y en ese contexto, inclusivamente, es lo que ha tratado de justificar una distinción entre lo que es digamos, requisitos para ser diputado y requisitos para ser senador, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ello es algo que, en la calidad de las leyes me refiero, es algo que podría irse implementando incluso con un Congreso unicameral e incluso con las normas que hoy por hoy están. Entonces, si uno, por ejemplo, respetase lo que es la excepción y respetase lo que es la regla, no tendríamos pues que estar votando cada rato. Las exoneraciones de segunda votación debiera respetarse los 7 días, ¿no? Ahora alguien decía como réplica a ello, no, pues pero al final del día pueden pasar una semana, pero como las personas son las mismas, en realidad no van a cambiar de punto de vista, y no es necesario, y no necesariamente es así, ¿no? Porque la idea de que estén justamente, por ejemplo, publicados los dictámenes antes de que se vayan al ver en el pleno o entre primera y segunda votación es que recibas justamente una retroalimentación por parte de la sociedad civil o eventualmente las entidades especializadas encargadas o vinculadas a la materia sobre la cual quieres votar, ¿no? Otro elemento que se ha mencionado también es el tema, por ejemplo, de las leyes declarativas. Bueno, para presentar siquiera un proyecto de ley declarativo tendrías que buscar el respaldo de por lo menos 4 o 5 congresistas más, entre ellos tu vocero, que debiera ser o vocera, que debiera ser un primer filtro, ¿no? Adicionalmente a ello, también tenés las presidencias de las comisiones que podrían simplemente, dentro de su plan de trabajo, claro está, ir más a lo sustantivo que a lo declarativo. Podrías tranquilamente, como vocero o vocera, ser consciente que lo que se quiere son impulsar reformas más sustantivas y no terminar firmando actas de ampliación de agenda para incorporar o exonerar de dictamen incluso iniciativas de ley declarativa. O si quisiéramos ir incluso de manera mucho más, si se quiere, exhaustiva, ¿no? Si hoy por hoy se cumpliera el reglamento respecto a los requisitos generales y especiales que debe tener un proyecto de ley, y esto pasaría por el filtro de la primera vicepresidencia y evidentemente con el apoyo de Oficialía Mayor y previamente respecto a la asesoría técnica de los grupos parlamentarios, probablemente muy pocos proyectos de ley pasarían, ¿no? Y para eso no se necesitaría un Senado, ¿no? Entonces, nuevamente, si es que lo que se quiere, mientras que se llega al consenso sobre la bicameralidad, es mejorar la calidad de las leyes. Las normas están ahí, un tema ya es decisión política. También se menciona que hay que mejorar la calidad de los parlamentarios, pero si esto fuera así, en realidad teníamos que mejorar la calidad de diputados o senadores o de un Congreso unicameral, no solamente el Senado. Entonces, si quisiera eventualmente, podría tranquilamente elevarse, si quieren, a 35 años el requisito para ser congresista de un Congreso unicameral. Evidentemente yo sí tengo mis reparos de que el argumento, por ejemplo, de que la Convención Americana sí permite establecer formación académica como requisito para el derecho a ser elegido, ¿no? Somos una democracia representativa y no aristocrática, y habría que recordar que la Convención Americana en ese artículo contempla el derecho de acceso a la función pública, no solamente el derecho a ser elegido, con lo cual la meritocracia o la formación académica va a estar más asociada al acceso a la función pública, meritocrática, y no así la representativa. Pero nuevamente, o sea, si lo que se quiere es mejorar la calidad de los legisladores y las legisladoras, coloquen tabla rasa para los dos. Y ahora, por ejemplo, si ustedes pensaran en una bicameralidad bajo cámaras espejo, la lógica sería que tanto diputados como senadores tuvieran los mismos requisitos. Igual si tuvieran funciones diferenciadas. Cuestión distinta si es que se apunta a una bicameralidad con Senado revisor. Claro, ahí sí, evidentemente, se requeriría un Senado con mayor, o integrado con personas de mayor trayectoria, ¿no? Pero, por ejemplo, incluso en ese supuesto,
el tema va a pasar nuevamente por responsabilidad de la ciudadanía y de las organizaciones políticas de a quienes terminan presentando al final. Respecto al segundo tema, que también está en la palestra, pero todavía no se logra presentar un dictamen de todo claro sobre el particular, es el tema de la reelección, ¿no? En lo que se refiere al tema de la reelección, claro, ahorita está en la prioridad de lo que es el restablecimiento de la reelección congresal, pero también ha estado, incluso desde antes, el restablecimiento de la reelección de autoridades regionales y municipales, e incluso ya se ha estado sondeando un poco la posibilidad de una reelección presidencial. Bueno, lo primero que habría que recordar es que no existe un derecho humano a la reelección, ya lo dijo la Comisión de Venecia, ya lo ha dicho el TC, la conformación actual. Habría también, por el otro lado, que sostener que por sí misma la prohibición de reelección no se erige en un mecanismo idóneo para la lucha contra la corrupción, si no veamos las autoridades que se han tenido a nivel, entre comillas, subnacional en el 2018-2022. También habría que tomar en consideración que en el caso de las autoridades regionales y municipales, la prohibición de reelección es única y exclusivamente para gobernadores y alcaldes. O sea, me refiero, uno puede ser reelegido de manera indefinida, regidor o consejero regional, y no hay ninguna prohibición, ¿no? El caso va únicamente para alcaldes y gobernadores. En el caso del Congreso el tema es bien singular, ¿no? Porque cuando se vota el dictamen que generó después el 90A de la Constitución, que es el que prohíbe la reelección, se decía justamente que en sí el cargo de congresista era más equiparable al cargo de consejero regional y regidor, y en esa medida no se entendía o no se justificaba prohibir la reelección congresal, ¿no? Porque al final del día, a nivel nacional, lo equiparable a gobernadores y alcaldes era el presidente, ya teníamos prohibición de presidentes, ¿no? Pero a nivel de restablecimiento de la reelección, creo que hay muchas variables a considerar, al menos, y que nos permiten ver justamente que hay que ver el bosque y no solo el árbol. Me explico. Se dice, como argumento a favor de la reelección, que la tasa de reelección es muy baja. Pero hay dos factores a tomar en consideración. Primero, el cómo, si va a haber voto preferencial o no va a haber voto preferencial, comenzando por ahí. Porque si no va a haber voto preferencial, yo voy a votar por lista cerrada y bloqueada. Recordemos que el voto preferencial se aplicó por última vez en 2021. Entonces, segundo elemento a considerar, nuestro ordenamiento jurídico legal sigue manteniendo la figura de la designación directa de candidatos. ¿Qué es un candidato designado? Aquel que no pasa por elecciones primarias o internas, si gustan ustedes. Es el que es puesto a dedo por el órgano que prevé el partido y que por lo menos en casi 2/3 de partidos han solido ser una sola persona, el presidente o la presidenta del partido, ¿no? Que puede colocar hasta el quinto, bueno, hasta el 20% de la lista de candidatos. Entonces, tercer elemento a considerar. Al día de hoy todavía tenemos elecciones primarias abiertas, que aunque todavía no se han aplicado, pero bajo la modalidad de candidaturas individuales. Y si las conviertes en candidaturas por lista cerrada, como ocurrió en la CG 2021, o por listas completas y más o menos cerradas, como ocurrió en la CRM 2022, ¿a qué es a lo que voy? A que, por ejemplo, pongámonos en el supuesto de que un congresista que va a la reelección, ya, imaginemos que hay primarias, va a primarias, pierde. Pero como tiene buenas migas con el presidente o presidenta del partido político, lo colocan en el número 1 de la lista. Y vota sin voto preferencial, va a la redundancia. Por cifra repartidora, él entrará. Y no, él o ella entrará. Y no es que va a entrar porque supuestamente porque realmente hubo un control político del ciudadano que lo premió porque efectivamente hizo un buen trabajo. Está porque era cabeza de lista, ¿no? Cabeza de lista que no pasó por elección interna, porque de repente se ha sido designación directa, o si pasó, perdió, pero aún así fue colocado directamente como cabeza de lista, porque la designación directa no tiene mandato de posición, no es que se colocan necesariamente a los designados directamente en la última parte de la lista, o tampoco se prevé que la designación directa sea residual, ¿no?
Entonces, la figura de la reelección, una cosa es una reelección con voto preferencial e internas, otra cosa es la reelección con designación directa, otra sin designación directa, y otra es una reelección con elecciones primarias con candidaturas por lista, ¿no? Entonces, son distintas las variables que debieran hacernos pensar en qué medida sí y en qué medida no se pueda plantear la reelección congresal, ¿no? Ahí es un tema que, por ejemplo, habrá que evaluar. He de reconocer que el Jurado Nacional de Elecciones, en el ámbito relacionado con la designación directa, no ha propuesto su eliminación. Hasta donde yo recuerdo, en el último proyecto que revisé del jurado, tampoco proponía un mandato de posición para la designación directa, con lo cual, si se restableciese la reelección, que es una potestad legítima del Parlamento, podrían terminar colocando a los congresistas que quieran ir a la reelección como cabeza de lista y sin voto preferencial. Ahí quedó el tema, ¿no? Entrarán más por ello, ¿no? Por ser cabeza de lista. Otro elemento que sí ya tiene proyecto de dictamen en una primera versión, vamos a ver cómo termina la segunda, es respecto al tema de la renovación parcial del Parlamento. Se ha dicho que sea por mitades, se ha dicho que sea por tercios, la propuesta de dictamen apuntaba a renovación parcial por mitad. Y ahí también creo que hay algunas variables a considerar, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? En que debemos tomar en consideración que nuestra elección de Parlamento es por distrito electoral múltiple y por listas plurinominal. Entonces, si es así, ¿cómo decidimos quién se va? Claro, la doctora Tudela hizo una muy buena exposición en el día que justamente se debatió el proyecto de dictamen. Y claro, al final del día todavía decía, bueno, pero eso solamente se va a producir al inicio, porque igual siempre vas a tener, porque solamente al inicio vas a tener congresistas que sean electos por 2 años y medio, porque los demás, ya a partir de la siguiente periodo, igual van a ser elegidos todos por 5 años, pero igual va a haber una mitad, digamos, de salida, por decirlo de alguna manera, y otra mitad es de entrada. Entonces la pregunta es cómo determinas ese ingreso y esa salida. E incluso si hablamos de una renovación parcial, va a haber también primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, va a haber designación directa, ¿no? Entonces, ahí también hay un tema para dilucidar, ¿no? Y cómo evalúas quién se va, ¿no? Una renovación parcial quizás sea meridianamente más sencilla en un modelo de distrito uninominal. Ahí es meridianamente más fácil. Del distrito 1 al 65, o se van del 1 al 65, del 1 al 65 se van del 66 al 130, ¿no? Sorteo y ya está. Y de ahí, bueno, es medianamente más sencillo, pero si ya entramos a la lógica de un distrito plurinominal, que se van los departamentos ABC, y cómo hace con Lima, que tiene más de 30. Se va la mitad de Lima, ¿quiénes? Me va a decir, los más votados, bueno, ya no hay voto preferencial. ¿Cómo los más votados si somos por lista cerrada y bloqueada? Las elecciones políticas que tuvieron menos representación en esas circunscripciones. ¿Por qué? ¿No? Y ahí prácticamente te terminas quedando en la única alternativa del sorteo, ¿no? Entonces, creo que en el caso de la renovación parcial, claro, y eso ya es a título personal, que es una salida medianamente más sana y más sensata que estar promoviendo recortes de mandato a la mitad, o queriendo promover disoluciones, o forzando disoluciones a mitad de mandato, sin duda, ¿no? Ahora vamos a ver un poco cómo se termina implementando, y también evidentemente cuál es el costo, no a nivel cualitativo, ¿no? Pues ciertamente el doctor Cabero apuntaba, ese día que se sustentó el primer proyecto de dictamen, a la dimensión cualitativa, ¿no? Pero habría que ver en la dimensión cuantitativa cuánto representa ello, ¿no? Y cuánto representa también a ello con paso, ¿no? Y se justificaría unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 50%, ¿no? ¿Cuánto va a costar? Ahí también hay un tema a considerar. Un elemento que lo planteó, pero en clave negativa, pero que igual estaba rondando en cierta medida en el aire, era el tema de la revocatoria del cargo de congresista. Y digo esto porque, claro, efectivamente el cargo de congresista, bueno, los cargos nacionales en general, no son revocables. Los cargos regionales y municipales sí, pese a que incluso no hay mandato imperativo, sin lugar a dudas.
Entonces, si hay revocatoria del cargo de congresista, no, lo que pasa es que si no hay reelección, entonces tienes que colocarle durante el periodo la posibilidad que haya un control ciudadano del desempeño del congresista, pese a que no tiene mandato imperativo y hay pluralidad de votos de opiniones, pero bueno, es un poco la propuesta que se han, o los argumentos que se han utilizado. Entonces, pero la pregunta ahí es, oye, ¿cómo evalúas? O sea, ¿cómo vas a plantear la revocatoria? O sea, en función al congresista individualmente considerado, en función al distrito electoral, en función al grupo parlamentario, ¿no? En un escenario en el cual encima tienes la posibilidad de transfugismo legítimo y ilegítimo, ¿no? Entonces, ahí también es un tema medianamente complicado, ¿no? Entonces, pero es algo que ha estado rondando como posibilidad al menos esta revocatoria del cargo de congresista, ¿no? Yo personalmente creo que si se va a implementar, habría que ver cuál ha sido el efecto, por ejemplo, que tuvo la eliminación de las elecciones, de las nuevas elecciones municipales como consecuencia justamente de la eliminación de este disculpe, rebobino, pues medio un archivo. Había un boom de revocatorias porque aparentemente había el incentivo de que si tú terminabas revocando un porcentaje del Consejo, iba a haber nuevas elecciones. Reconformación de la distribución del poder en esa circunscripción. Se volaron la posibilidad de que haya nuevas elecciones municipales como consecuencia de la revocatoria y el porcentaje hasta la adquisición de kits se redujo considerablemente. En el caso de revocatoria sin elección de congresistas, mucho cuidado, porque ¿quién entraría en reemplazo? En principio, un congresista o una congresista del mismo grupo parlamentario de la persona revocada. Pero, ¿y qué pasa si esa persona ya colocó todo? Ya comenzaríamos a alterar ¿qué cosa? El principio de representación proporcional, que se sustenta en la legitimidad democrática de origen de unas elecciones que son para 5 años. Mucho cuidado. Sin ir muy lejos, imaginemos en Lima, provincia que tienes 4 por mandato constitucional. Más de una vez ha habido el caso en el cual una sola organización política colocaba a los 4. O colocaba 3. ¿No? Y ahí si revocas a 2, y ahí comienzas a alterar el equilibrio originario de distribución proporcional y de distribución de fuerzas en el Congreso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otro, digamos, tema, tópico, que no se ha tratado en este Congreso, pero sí le hicieron sí hubo mucho impulso en el Congreso 2016-2019, en el que tuve el honor de volver a interactuar y aprender también de la doctora Marisol, la que, bueno, ya en el Parlamento anterior había tenido ocasión de verla. Y sí se planteaba como alternativa a la reelección, al restablecimiento de la reelección, preciso, la posibilidad de ampliar el mandato. Decían, bueno, ¿saben qué? Ya, está bien, que no haya reelección, pero que las autoridades regionales y locales sean elegidas por un periodo de 5 años. Claro, inicialmente también la doctora Aramayo planteaba 6, luego se equiparó al proyecto del congresista Violeta, que fuera 5. ¿No? Entonces, el argumento era que se requería un periodo mínimo de tiempo para que pueda justamente llevarse a cabo políticas públicas digamos, multianuales, ¿no? o proyectos más o menos considerables. Pero con relación a ello, e incluso el tema de la reelección, habría que evaluar, o que quizás de repente es muy idealista, debo reconocerlo, apuntar a la institucionalidad, y me explico, ¿no? O sea, no debiera importar tanto quién es la persona que está en el cargo, sino fundamentalmente el partido que coloca, digamos, la alcaldía o la gobernación regional, porque al final del día, si supuestamente la relación política vuelve a colocar un alcalde, alcaldesa, una gobernadora o gobernador, no tendrían en principio por qué estar variando, digamos, los cargos de confianza. Nadie está diciendo la política del tarjetazo, pero al final del día, hoy por hoy tenemos una carrera civil que debiera ser más bien reimpulsada y nuevamente reunificada, no segmentada como progresivamente se ha ido dando, ¿no? Entonces, si tú tienes, y al final del día recordemos que los partidos políticos y movimientos regionales justamente deben tener una misión, una visión, digamos, una proyección, unas políticas, una ideología medianamente clara de lo que quieren en qué se convierta su circunscripción. Entonces, si esto es así, en realidad no debiera en principio importar los nombres, la foto,
sino fundamentalmente las ideas, las propuestas, los programas y el equipo técnico de los partidos y los movimientos regionales, que no tendría por qué alterarse. Y es más, para eso justamente está la posibilidad de que o el deber de las acciones políticas de capacitar a sus cuadros, que no debiera resentirse el cambio de personas porque la política pública trasciende a la gente. Al menos eso es un ideal. De repente suena muy idealista, pero es un poco la posición que se tiene ahí. Otro elemento que también se ha avanzado bastante en la Comisión de Constitución, todavía está pendiente de pleno, es el tema de los impedimentos para el ejercicio del derecho de participación política. Ahorita fundamentalmente nos hemos casi terminado concentrando únicamente en el derecho a ser elegido. Habría que recordar que, por ejemplo, uno de los proyectos que motivó la adopción de la ley 37 y 17, no recuerdo si fue el proyecto del doctor Galarreta o del doctor Becerril, proponía, por ejemplo, impedimentos para ejercer el derecho, cualquier derecho a la participación política. Es decir, prácticamente se limitaba la posibilidad de que formes parte incluso de partidos políticos, que financies partidos políticos, y que eventualmente quizás de repente hasta que... No, el tema de derecho al voto sí creo que se mantenía. Pero lo cierto es que al día de hoy solo tenemos el 34A que prohíbe a las personas sentenciadas, o las personas con sentencia de primera instancia vigente, ejercer su derecho a ser elegido. ¿No? Y evidentemente acceso a la función pública, porque también se incorporó el artículo 99. Lo que se está proponiendo ahora, luego de que justamente el TC declarase la inconstitucionalidad del impedimento de naturaleza permanente contenido en la ley 3717 en el extremo relacionado con los delitos de terrorismo y apología del terrorismo, es que se eleve a rango constitucional un impedimento que se extienda por 20 años después de la rehabilitación. Y aquí hay un tema importante a distinguir, ¿no? Una cosa es el impedimento por sentencia en primera instancia, que rige a cualquier delito doloso mientras la sentencia en primera instancia esté vigente. Y otra cosa es el impedimento que va a subsistir luego de que ya se produjo la rehabilitación, porque recordemos que mientras la sentencia está vigente, o sea, la sentencia por la ley paso está vigente, ni siquiera aplica el 34A, aplica el artículo 33, numeral 2, que te dice, mi estimado Piña, suspensión del derecho de ciudadanía, incluso, ni siquiera elegir y ser elegido, estás muerto. ¿No? En el caso del impedimento permanente, que ya un poco tiene este origen en la 3717, es para cuando ya se produjo la rehabilitación judicial. Y como es un impedimento que subsiste en la rehabilitación judicial, no puede aplicarse para todos los delitos. Y ahí la pregunta, o en todo caso la invocación a la gente que encargada de evaluar este tema en el Parlamento, es que ahí habría que evaluar, a mi juicio, a la luz del principio de lesividad, es decir, o bien la pena abstracta o la pena concreta que le pusieron a esa persona sobre la cual va a recaer el impedimento, o bien el bien jurídico tutelado, ¿no? Porque, todo respeto, sin duda, a todos nos afectan en lo personal y como ciudadanos varios delitos, pero hay algunos delitos que en principio no están asociados directamente con el quehacer de la función pública, ¿no? O sea, ahí por lo menos uno tendría que asegurarse que los delitos contra la administración pública, por el bien jurídico, ahí por ejemplo ya no importaría tanto la pena, ni la abstracta ni la concreta. O sea, aquella persona que ha cometido delitos contra la administración pública no podría formar parte de la administración pública de nuevo, ¿no? Entonces, más que estar pensando en algún delito en el cual el bien jurídico protegido no está directamente vinculado con la función pública, ¿no? Pero creo que es un buen punto medio el colocarle 20 años después para que así no se diga que en realidad se está yendo en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque el TC dijo que el impedimento permanente no solamente era inconstitucional, sino que era anticonvencional. Ahí el tema ya son palabras mayores. En el caso de la renunciabilidad del cargo de congresista, que es un tema que también ya viene desde algunos congresos anteriores, ¿no? Incluso se llegó a tener un amparo. Bueno, en el caso del doctor Falconi Picardo no llegó a haber una sentencia de fondo favorable para él. Tenemos el caso del doctor Villarriestra, tenemos el proyecto, si mal no recuerdo, del doctor Violeta, del Congreso 2016-2019, un par de proyectos más, que poco el argumento es, oye, si hasta el presidente de la República puede renunciar, ¿por qué el congresista no? Y creo que en principio el problema pasa por qué podría estar detrás de la renuncia. O sea, de repente detrás de la renuncia puede haber una extorsión, detrás de la renuncia puede haber de repente cálculo político, detrás de la renuncia puede haber acoso político, ¿no? O sea, no es un tema de que renuncio simplemente porque efectivamente hay un tema de convicciones, ¿no?
ya no puedo, digamos, se ha escuchado lamentablemente algunas parlamentarias que ya despotrican, por decirlo de alguna manera, del actual Parlamento. Entonces está, dice, bueno, si no me siento parte de este Congreso, si el Congreso no me representa, entonces ¿qué hago ahí? Claro, ahí. Pero puede haberse dado caso en el cual te digan, oye, mi estimado, renuncia, porque si no, contrato a Tren de Aragua y otra gente, y allá si hablamos de extorsión, si hablamos de vandalismo, si hablamos de terrorismo, claro, ahí abrir la puerta a la renunciabilidad es un poco más complicado. Claro, la réplica que se me ha hecho en su momento a Ives, oye, pero al final del día el Congreso tendría que autorizar. Está bien, el Congreso tendría que autorizar, pero el Congreso sigue siendo un órgano político. El Congreso estaría en capacidad o en condiciones, o cómo haría para evaluar que efectivamente esa renuncia o sea, no está, digamos, es una decisión autónoma, es una decisión libre y no es una decisión que está condicionada por algo que ya es delito, el acoso, incluso el acoso político, justo no es un delito electoral porque está en el acápite de delitos electorales y el acoso a secas es delito. Entonces ahí habría que evaluarlo. Otro elemento que está pendiente de reconsideración en la Comisión de Constitución es el tema relacionado con la conformación y funciones del organismo del sistema electoral. Y ahí el jurado, por ejemplo, en el caso de ampliar el número de miembros, ha cuestionado ello porque ha interpretado el 179 a la luz del principio de pluralidad y representación proporcional y equitativa, lo cual implica que ningún miembro, ninguna entidad podría colocar a más de un miembro, porque generaría desequilibrio. Justamente en esa representación proporcional. O sea, no es lo mismo que amplíes dos personas, dos entidades más y que todas sigan colocando uno, a que digas, todos colocan uno menos una entidad que coloca tres. Respecto al tema de los jurados electorales especiales, ahí el tema quizás ya ha terminado siendo un poco más de forma, en el sentido de que los jurados electorales descentralizados permanentes, no se dice en esa fórmula normativa cuántos van a ser, cuántos los van a integrar, quién los va a seleccionar, ¿no? Si es que esta existencia de jurados electorales descentralizados permanentes va a conllevar a que ya no existan los temporales. También, evidentemente, se ha cuestionado la necesidad de su constitucionalización, ¿no? Máxime considerando acá nuevamente el tema del impacto económico, análisis costo-beneficio, justamente, que conllevaría la implementación de estos jurados electorales descentralizados permanentes. El jurado lo planteaba en su momento, sí, a nivel legal, y que por cierto también en su momento originó reparos por parte del MEF, ¿no? Por los costos, justamente, y eso que en su momento el jurado planteaba solo 5. Y en el caso de la creación de salas, el jurado ha apuntalado más a la particularidad de los procedimientos jurisdiccionales electorales, y evidentemente también, lo veremos así todavía me queda tiempo, en la siguiente diapositiva, bueno, digamos, no en la siguiente diapositiva, sino en el tópico de las reformas legales, que la figura del presidente electoral vinculante no existe. ¿Y qué implica que no existe el presidente electoral vinculante? Que el jurado electoral especial es autónomo, que las salas serían autónomas y que no estarían vinculadas a las decisiones del Pleno. Implicaría también, si a ello le sumas que vas a tener a 3 miembros que provengan de una sola entidad, llámese colegio de profesionales, que una sola sala podría estar integrada por representantes que tengan un mismo origen, ¿no? A ello también podrías llevar a que tengas criterios dispares. Sala 1 resolviendo de una manera, sala 2 resolviendo de otra manera, pleno resolviendo de otra manera, ¿no? Entonces, y que incluso en el supuesto que existiera un presidente electoral vinculante, en virtud del principio de preclusión, no existirían los incentivos para que una sala respete el criterio fijado en un presidente vinculante por parte del Pleno, porque como van a resolver en paralelo, lo que resuelva la sala no va a ser visto por el Pleno, sino que tendrías que irte al amparo, y en la medida en que la interposición del amparo no suspende el calendario electoral, las cautelares tampoco, ¿no? Entonces, sonaste, ya lo único que te quedaría eventualmente sería una sentencia innovativa, ¿no? Y la sentencia innovativa lo mucho te permitirá determinar responsabilidades, pero para efectos de del derecho a ser elegido o el derecho a la presión política, el daño ya devino en irreparable. Entonces, las objeciones han venido por ahí. He visto que ya se publicaron algunas 42 sentencias el día de hoy por parte del TC, todavía no se ha publicado la del proceso competencial. Se han tenido algunas declaraciones de algunos apreciados y respetables magistrados del TC. No me queda claro a mí si solamente van a apuntalar al antejuicio o al juicio político, ¿no? Recordemos que incorporar a los miembros del sistema electoral dentro del artículo 99 ya fue algo que propuso el Congreso
cuando debatía el tema, si mal no recuerdo, de la bicameralidad, pero que el jurado, creo que no, el sistema, no solamente el jurado, justamente expuso sus reparos porque la sentencia recaía en el expediente 006-2003 y que se reiteró esa exhortación en dos sentencias adicionales, una del 2009, si mal no recuerdo, fue la 013 y 014 del 2009. Era para que incorpores a los miembros del sistema electoral y le otorgues la prerrogativa del antejuicio. En ningún momento se pensó, al menos hasta ahora, vamos a ver qué diga la sentencia que saque el TC en el proceso competencial, no se pensó en la posibilidad de que ellos puedan ser sancionados políticamente por el Congreso. Son dos cosas distintas. Prerrogativa, el propio, sin duda, y efectivamente el sistema, digamos, el TC lo ha venido exhortando. Juicio político es un salto cualitativo bien grande, ¿no? Porque ciertamente, y lo digo por experiencia propia, al no tener la prerrogativa del antejuicio, por ejemplo, ha habido ex miembros del jurado en representación de universidades privadas y del Colegio de Abogados de Lima que eran denunciados y procesados por el Ministerio Público y el Poder Judicial sin ninguna autorización previa del Congreso, iban de frente, ¿no? Ahí a veces había una discusión sobre si tenía que irse a la Fiscalía Contenciosa Administrativa o a la Fiscalía, digamos, normal. Pero lo cierto es que, en principio, a esos tres magistrados, o incluso evidentemente también al jefe nacional de la OMPE, que estuvo comprendido hasta hace poco en una denuncia de investigación fiscal que ha sido recientemente archivada junto con miembros de otra organización política. Tampoco se pidió autorización por su investigación. Antejuicio podría ser. En el caso del voto voluntario, que es otro tema que también ya se viene planteando, el jurado opinaba en contra de ese proyecto de ley. Si mal no recuerdo, por lo que se ha publicado en la página web del jurado, el argumento fundamentalmente se da porque en un escenario como el actual, donde todavía no se ha terminado de combatir el clientelismo político, donde todavía hay márgenes de pobreza, donde todavía, más allá de que puedas incrementar el presupuesto del proceso electoral, no es que estés llevando tan cerca a tu casa, por decirlo de alguna manera, la cédula, el voto voluntario terminaría afectando más a los que menos tienen y no tanto afectarían, no beneficiarían más bien a los que están desafectos de la política. Y ciertamente habría que evaluar cuál sería el impacto del voto voluntario también en lo que es la democracia representativa o la legitimidad democrática de origen, ya ni siquiera de ejercicio, ¿no? Porque si son 33 millones y van a votar 10 y ganas por 5 o por menos, tu legitimidad pues es exigua, ¿no? Alguien va a decir, no, pero ¿qué culpa tengo yo o qué culpa tenemos los que votamos por esa relación política que la gente no haya ido a votar? Pero igual no termina representando a 33, siendo que por ti votaron 3, ¿no? O sea, que es lo que me hace acordar, allá por el 2014 había una relación política que elegía a sus candidatos, incluso regionales y municipales, con 3 votos, en una elección de un militante un voto, ni siquiera elección por delegados. Y en esos comités había como 400 personas, pero iban a votar 3, pero como no había una votación mínima, no pasaba nada, y con 3 terminaban eligiendo a sus listas. Entonces, creo que en el caso del voto voluntario habría nuevamente que evaluar si quieres colocar el voto voluntario, porque también nuevamente viene un tema del clientelismo político, más allá de que efectivamente existe el voto secreto. O sea, yo podía llevarte en camiones a votar, y darte tu pollado, darte tu cajita de fósforo con tus 50 soles y no necesariamente ello va a implicar que votes por mí, pero igual, en un escenario de clientelismo político, desde el Estado y desde prácticas políticas podría generar alguna distorsión que debiera evaluarse con mayor calma. Nada obsta, y esto ya a título personal, a que quizás pueda evaluarse ello en procesos más pequeños o en circunscripciones en las cuales se haya visto que de manera sostenida en el tiempo ha habido un nivel de participación superior a un umbral, digamos, considerable de votos, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿no? Miren ustedes nada más en las últimas elecciones generales la diferencia por circunscripción geográfica entre una primera y una segunda vuelta, ¿no? Entonces, y eso en ciudades urbanas, ¿no? Imagínense el impacto que yo podría tener en zonas rurales. Entonces, ello a nivel de lo que son reformas constitucionales. A lo que son reformas legales, ya se tiene, por ejemplo, está pendiente la segunda votación, la votación del título preliminar de la Ley Orgánica de Elecciones. No está mal que exista un título preliminar, pero el problema es que el título preliminar
es el que orienta justamente las normas procesales y sustantivas contenidas en la ley. La lógica en todo caso es que el título preliminar forme parte de un único cuerpo normativo, ¿no? Pero acá lo que están haciendo es primero están colocando el título preliminar y luego asumo que verán, ya aprobé el título preliminar y ahora vamos a ver qué normas sustantivas y procedimentales de la LOE no son compatibles con ese título preliminar. No, ahí las cosas son al revés. Entonces, primero tendría que haber agarrado, ¿no?, eventualmente una comisión de estudio de la LOE, ya ni siquiera de todo el marco normativo, ni siquiera el código electoral, de la LOE nomás, que me revisen qué cosa eventualmente estiman que está desfasado o está mal, porque hay normas que incluso no se cambian desde el año 2000. No, porque la ley orgánica de elecciones es del 97. Entonces, se ve que se quiere reformar a la luz justamente de algunos criterios orientadores o principios, porque recordemos que los principios no necesitan ser positivizados para tener vigencia y ser exigibles en el ordenamiento jurídico, y ya en función de eso eventualmente establecería un título preliminar. Pero antes no. Adicionalmente a ello, a título personal, creo que ahí el jurado solamente tuvo un reparo en el tema de la atribución de responsabilidades a los miembros del jurado por si se cumple o no se cumple algunos principios. Es que sí siento que se está administrativizando el derecho electoral. Y en realidad lo que debiera hacerse es constitucionalizarse el derecho electoral. Es decir, si yo tuviera que aplicar supletoriamente algo, no tendría que aplicar el derecho administrativo, tendría que aplicar eventualmente el derecho constitucional. Claro, va a depender, sin lugar a dudas. Pero aquí es a lo que voy. A que debiera considerarse el hecho de que justamente en materia electoral lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones, o sea, el Pleno, me refiero, es irrevisable. Entonces, y lo jurisdiccional viene por la materia, no por si es un procedimiento lineal, un procedimiento trilateral, sino por la materia, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, estimo que por ahí de repente correspondería revisar algunos alcances en torno a ese principio, porque también se regula de algunas cosas relacionadas con el principio de transparencia o principio de publicidad, si mal no recuerdo también, que no es pues del todo acorde con algunos temas, como por ejemplo el siguiente, ¿no?, que es el tema que también estaba, digamos, avanzado, creo que así está en cuarto intermedio, si mal no recuerdo, en el Pleno, que es el tema vinculado con la conservación del material electoral. Pero la pregunta es, ¿para qué lo conservas? Porque habría que recordar que la Constitución, o sea, no la ley, prohíbe el reconteo de votos. Entonces, si prohíbes el reconteo de votos, si el voto es secreto, entonces, ¿a qué quieres la conservación de materia electoral? O sea, en principio, lo quieres para una investigación fiscal o un proceso judicial, que a lo mucho llega, que eventualmente podría no terminar concluyendo una nulidad del proceso, sino eventualmente en responsabilidades penales, ¿no? Pero adicionalmente a ello, y ahí también nuevamente viene el tema del impacto económico, ¿no? O sea, ¿cuánto te va a implicar conservar el material electoral? Adicionalmente, tendríamos que tomar en consideración, no sé cómo lo resuelve el TC, debo reconocerlo, que hay habeas data de por medio en torno a el acceso justamente a las listas estas de electores, ¿no? Digo, claro, las listas de las cuales uno firma que ha votado, porque lo que refería el JN, no, en la OMP, más que la JN, es que, por ejemplo, temas relacionados con la firma y con la foto, o con, no, vigeo no, es una información que no es de acceso público. El tema del precedente electoral vinculante lo propuso el jurado en el Congreso 2016-2019, no se aprobó, tampoco se tocó, por cierto. No se ha vuelto a presentar, no se ha desarchivado. Creo que es un tema que debería tocarse, máxime si lo que se quiere eventualmente es que quizás volver a plantear, a debatir reconformaciones en la estructura del sistema. Y en general, si tú quieres optimizar el principio de seguridad jurídica y quieres evitar que justamente cada jurado electoral especial se mande por su lado, creo que el precedente electoral vinculante es importante. Además, habría que recordar que si un jurado electoral especial resuelve contra lo resuelto por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y no hay nadie que apele, el tema quedó ahí. Entonces, creo que también ahí hay un elemento a tomar en cuenta, ¿no? Y sí creo que el precedente electoral vinculante debiera ser importante. Ahora bien, ahí va a venir el tema bien interesante, ¿no? Porque mientras que para aprobar un precedente vinculante en el TC necesitas 5 votos de 7, siendo que ahora solo tiene 6,
está pendiente el reemplazo del doctor Ferrero. En el caso del jurado, si son o siguen siendo 5, tendrías que tener unanimidad para crear tu presidente electoral vinculante, ¿no? Pero creo que también el presidente electoral vinculante te va a permitir o va a evitar que los abogados, abogadas, candidatos, candidatas o ciudadanos que quieran plantear tachas tengan que estar buceando en la página web del jurado para ver cuál es el criterio jurisprudencial más reciente del jurado, o si es sostenido en el tiempo incluso, en torno a una determinada materia. Otro elemento del cual yo creo que no hay que rehuir, por lo menos a nivel de debate, porque ya se planteó en el 2016-2019, se ha planteado en el Congreso 2020-2021, se está planteando ahora, es el tema del proceso de democracia interna. Entonces, hasta ahora no se han aplicado las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En tanto que no se ha aplicado, particularmente yo creo que no se puede derogar a priori algo que ni siquiera se ha probado su nivel de eficacia. Pero se dice mucho de que se aprobaron las PASO bajo la amenaza, coacción de la disolución del Congreso, porque fue producto de la cuestión de confianza que planteó el gabinete del Solar. Pero si es que realmente no existe convicción en torno a las PASO, pues que se debata abiertamente, ¿no? Y que al final del día se plantee si se quieren haber primarias abiertas o si quieren que solo haya internas, y si hay internas, ¿con qué modalidad, ¿no? O sea, un militante, un voto, delegados, las dos, ¿no? Pero que por lo menos se dé el debate. Evidentemente el jurado va a seguir planteando, asumo, opinando a favor de las elecciones primarias abiertas, máxime si todavía ni siquiera se ha evaluado cuál va a ser el impacto en el país, porque ni siquiera se ha aprobado. Pero creo que un debate serio sobre el tema nunca está de más, partiendo de la legitimidad formal del Congreso para debatir esta reforma. Otro elemento que yo sí le tengo una predilección especial es con la figura de la designación directa, ¿no? Yo particularmente estimo, y esto ciertamente, más allá de que el jurado plantea que se mantenga, a título personal, y bueno, esto es público, porque sí lo puse también en mi tesis de maestría, yo sí plantearía que la designación directa o bien no exista o bien sea residual. Es decir, o con mandato de exposición al final de la lista o incluso solamente en aquellos casos que se produzca algún impedimento, ¿no? Antes no. Otro elemento que debiera eventualmente debatirse es justamente el tema del voto preferencial, ¿no? Ya, se eliminó el voto preferencial, chévere, bacán, se eliminó. Pero ahí la pregunta sería, porque realmente el voto preferencial va a estar atado con cómo llegas a ser candidato, ¿no? Si no hay elecciones primarias abiertas, yo creo que en principio debiera restablecerse. Si hay elecciones primarias abiertas, pero con listas cerradas y bloqueadas, podría evaluarse. Pues si hay elecciones primarias abiertas con candidaturas individuales, no tiene sentido que vuelva el voto preferencial, por ejemplo, ¿no? Y más aún, ¿no? Si hay elecciones primarias o elecciones internas para toda la lista, o sea, para todos los candidatos que integran la lista, ya no hay designación directa, pues no tendría mucho sentido tampoco el voto preferencial. Pero igual es un tema que queda ahí. Otro elemento que queda, otra reforma que la han planteado a nivel de idea, no he visto que la hayan planteado a nivel de proyecto de ley, es el relacionado con las causales de cancelación de acciones políticas. Algunos han planteado la eliminación, otros han planteado la reducción, y otros han planteado un tratamiento más favorable a las alianzas electorales, ¿no? El jurado, hasta donde yo recuerdo, como todavía no hay proyecto de ley, no ha planteado una posición sobre el particular, pero sí creo que, a título personal, habría que evaluar el hecho de que ya se han reducido las barreras de ingreso. Entonces, si tú eliminas las barreras de ingreso, lo lógico sí debiera ser es que eleves los requisitos para la permanencia, y ello va a estar atado justamente a la exigencia de mayores o más rígidas causales de cancelación. No obstante ello, y esto va a estar vinculado con otro tema que lo han planteado desde la sociedad civil, lamentablemente lo han planteado también de manera muy tangencial a lo que era el tema del proceso constituyente, pero no de manera autónoma, el hecho de tener candidaturas independientes. Ojo, no individuales, sino candidaturas independientes. ¿Por qué? Porque si
si el partido, ¿por qué es que al final del día el partido político tiene una carga, o algunos le han considerado que están sobreregulados los partidos políticos? Porque hoy por hoy tienen el monopolio del ejercicio del derecho a ser elegido. A través de un partido, si no es a través de un partido político, tú no puedes postular, ¿no? El artículo 35 de la Constitución te dice que puedes ejercer tu derecho de manera individual o asociada. Pero ya ese precepto constitucional desarrollado a nivel legal hace que solamente puedas participar a través de un partido. Ya, y sea que estés afiliado o incluso no lo estés, vas a través de la designación directa. O si se abre la posibilidad que haya elecciones primarias, incluso de candidatos que no estén afiliados. Pero, nuevamente, los partidos son los que reparten toda la torta a la candidatura. Partidos y movimientos en el caso de elecciones regionales y municipales. Entonces, es justamente ese monopolio lo que legitima un mayor grado de intervención por parte del legislador, llámese el Congreso, y por parte del sistema electoral. Si tú tuvieras a los partidos políticos y movimientos regionales compitiendo con candidaturas individuales para los cuales necesitarías solamente listas de adherentes, no afiliados, adherentes, entonces ahí podrías terminar oxigenando al partido, porque el partido va a tener que competir no con un par, sino con un grupo de ciudadanos que se conforma por una elección, casi como eran en su momento las OPLs, ¿no? Las asociaciones políticas locales, que se constituían únicamente por una elección. Terminado el proceso, se cancelaba su inscripción de oficio, y a los cuales justamente no se les exigía, por ejemplo, democracia interna, ¿no? Entonces, creo que reevaluar la figura de las candidaturas independientes sería una alternativa interesante. Se puede hacer a nivel legal. Estaba contemplada en la redacción originaria de la LOE, de la Ley Orgánica de Elecciones. Podría eventualmente dársele una revisada a ella, sobre todo si es que lo que se quiere es rebajar la intensidad en la regulación y del control, sin lugar a dudas, a las oraciones políticas. Mientras estas sigan teniendo el monopolio, yo creo que se va a seguir justificando mayor intervención, mayor regulación. Para no pasarme de tiempo, tengo dos temas muy puntuales. La otra es las medidas para combatir el transfugismo, ¿no? El TC de aquel entonces, incluso por unanimidad, si mal no recuerdo, decía que era muy complicado distinguir o regular los causales de transfugismo ilegítimo, pero sin embargo yo creo que ya llegar a un punto en el cual tú ingresas por el partido A, te conviertes en un agrupado, luego te vas a un grupo parlamentario que no tiene origen en un partido político porque es la escisión de una bancada originaria, que luego de ese grupo parlamentario te vas a otro grupo parlamentario de un partido político por el cual no fuiste elegido, y después te vas a otro, y en principio, y todo eso en menos de 2 años, como que muy transfugismo legítimo no suena, ¿no? Entonces, creo que debieran haber algunas medidas que disuadan el transfugismo, ¿no? Eventualmente, no sé, la reducción o pérdida de financiamiento público directo para justamente que haya mejores controles en las oraciones políticas de qué candidatos llevan para asegurar su cohesión. O eventualmente plantear, por ejemplo, la figura que ya se planteaba en su momento de la pérdida de escaño, ¿no? Si eventualmente tú renuncias a un grupo parlamentario o a un grupo político, que más o menos lo han comentado, pero nuevamente el tema es cómo distingues el transfugismo legítimo del ilegítimo, ¿no? Si es un transfugismo legítimo, sí, sin duda, pierde el escaño, ¿no? Y hay proyectos sobre el tema. El tema nuevamente es cómo lo evalúas, ¿no? Y quién lo debe evaluar, ¿no? Lo debe evaluar la propia bancada, lo debe evaluar el consejo directivo, la mesa directiva, el pleno, ¿quién? ¿No? Y ahí viene el problema, ¿no? Pero en tanto y en cuanto debemos ser conscientes que votamos por razones políticas y no por personas, en tanto y en cuanto no se restablezca el voto preferencial, yo creo que se reafirman los incentivos para sancionar con severidad o desincentivar el transfugismo, ¿no? Ahora, más o menos, con la 37.5, que generó la sentencia antitransfugismo 2, lo que también se dio en el Congreso 2016-2019, algo se ha tratado de perfilar los desincentivos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, si eres un agrupado, pues casi no tienes posibilidad de estar en comisiones o casi no tienes posibilidad de acceder a la mesa electiva. Pero, por ejemplo, si quisiera ser más duro, podría decir, bueno, ¿sabes qué? Para poder acceder a un cargo en una mesa, en la mesa directiva o la presidencia de una comisión, ¿no? Sea investigador, ordinaria o especial, necesariamente tienes que permanecer en tu grupo parlamentario de origen, ¿no? O sea, más de que eventualmente pases al otro, no va.
podría eventualmente ser una alternativa. Y finalmente es el tema del premio a la mayoría, ¿no? A nivel nacional y regional. El premio a la mayoría existe ahorita a nivel local, ¿no? Que es justamente la elección política que gana la elección municipal, coloca alcaldía y la mitad más uno o el mayor número de regidores que pudiera ver si se aplica la cifra repartidora, lo que más le convenga. La Comisión de Alto Nivel encargada de la reforma política planteaba regresar a la redacción original del artículo 3 de la Ley de Elecciones Regionales a efectos de que se pueda votar, digamos, por distrito electoral único y quien gane la gobernación regional obtenga, si mal no recuerdo, un 30-40% del Consejo Regional con ese. También he escuchado por ahí algunos que también proponen un premio a la mayoría nacional o fórmulas intermedias, o que quizás apunten, entre comillas, a ello, de que la elección congresal sea con la segunda vuelta, ¿no? Que no necesariamente es un incentivo al bipartidismo, sí, sin duda que no, pero es una tentación, desde luego. Sobre el particular, yo creo que va a depender mucho cuál es el prisma con el que se miren las cosas, ¿no? O sea, si miras evidentemente a la luz, entre comillas, del principio de gobernabilidad o estabilidad política, sí, dale premio a la mayoría, dale un mínimo de porcentaje en el Parlamento, Consejo Regional o Consejo Municipal, para que haya un nivel de cooperación, colaboración y fluidez en la gestión. Pero, o sea, al final del día, yo creo que también si uno lo ve más bien desde el prisma del principio de equilibrio de poderes y de separación de poderes, si se quiere, y creo que y del pluralismo político, justamente, lo más razonable debiera ser que se mantengan las cosas como están. Pero nuevamente, va a depender mucho de cuál sea el prisma con el que mires el tema, ¿no? Porque si a la luz del pluralismo, sí, sin duda mejor, porque al final del día el Congreso no es mesa de partes del Ejecutivo. El Consejo Regional no tendría por qué ser mesa de partes de la gobernación regional. Entonces, está pensado para que lo fiscalices y que si tienes principio de colaboración no tendría por qué haber obstruccionismo, tendría que haber colaboración, pero colaboración pues no es ser mesa de partes, ¿no? Es hacer un control razonado, equilibrado y evidentemente colaborar cuando corresponda y hacer las funciones que le corresponden, porque el Poder Ejecutivo tiene funciones distintas al Poder Legislativo, el Consejo Regional tiene funciones distintas a la gobernación regional. Entonces, creo que en ese contexto, nuevamente, dependerá qué es lo que se pretenda optimizar, pero ya son temas que se han ido planteando, varios de ellos están, digamos, a nivel de proyectos de ley, otros de dictámenes, y también, evidentemente, otros ya en reconsideración en el Pleno del Congreso. Habrá que ver cuáles de ellos terminan digamos, proponiéndose, nuevamente, si es que hay adelanto de elecciones, o para ser más precisos, recorte de mandato representativo, si es que algunas de estas reformas que ya estaban encaminadas o que por lo menos están en debate, se pueda ver, ¿no? O se pueda aprobar, o por lo menos en todo caso mandarse un referéndum ratificatorio junto con el eventual referéndum ratificatorio del recorte de mandato representativo, si es que este no tiene 87 votos, que al final del día pareciera que es lo que eventualmente quedaría, ¿no? Porque ya entramos a la siguiente legislatura ordinaria, si se desestima la reconsideración planteada por el congresista Montoya, se tendría que ir al debate en la Comisión de Constitución, se dictaminaría, se publicaría el dictamen, 7 días, se debate en el Pleno, se vota, pero si así tengo 87 votos no me va a esperar a agosto. Y dudo, y ahí habría que evaluar si es que podría ser constitucional que yo vuelva a hacer lo mismo que en el año 2000, que fue recortar, digamos, adelantar el término de la segunda legislatura ordinaria correspondiente a periodo de sesiones 2022-2023 y adelantar el inicio de la primera legislatura ordinaria correspondiente a periodo de sesiones 2023-2024 para que la segunda votación sea en un plazo más cercano. O si mejor nos curamos en salud y más allá de que tengas 87 votos a más, que se vaya un referéndum ratificatorio en 60 días y aprovechando que se vaya un referéndum ratificatorio en 60 días ese tema, pues que se vayan los otros temas de reforma electoral que están pendientes y que la ciudadanía sea, como corresponde en una democracia representativa con mecanismos de democracia participativa, la que defina qué reformas constitucionales se ratifican o no. Justito, ha sido la hora que me han concedido y reitero nuevamente el agradecimiento al Parlamento, al Centro de Estudios, evidentemente a la doctora Marisol, que ha sido un gusto verla a través de la pantalla nuevamente, a la doctora Acate y a la doctora Loyola también
por la invitación y desde luego al Jurado Nacional de Elecciones que me permitió, en calidad de asesor externo, poder acompañarles a ustedes el día de hoy y bueno, ya no a intercambiar puntos de vista con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ñaupurí. Súper interesante el diálogo y ojalá que en este momento puedan los invitados, los participantes, hacer algunas preguntas. Sí, Víctor Manuel Vázquez está pidiendo hacer uso de la palabra. Si le dan el pase correspondiente, por favor. Adelante, Víctor. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Mi pregunta es acerca del adelanto de elecciones que está proponiendo el Congreso y mi pregunta es la siguiente: ¿es factible hacer un adelanto de elecciones en este año o sería mejor para el siguiente? Muchísimas gracias por vuestra pregunta, don Víctor. Bueno, habría que recordar que la versión originaria por la cual se decantó no solamente el Congreso y el Ejecutivo, sino el sistema, era que sea en el 2024, ¿no? En su momento se planteó o se emitió una opinión a favor del 2023, pero pensando que efectivamente se pudiese haber logrado la segunda votación y eventualmente la convocatoria a más tardar entre fines de febrero e inicios de marzo, porque el jurado lo que proponía era 230 días, ¿no? Entonces, claro, ahora el problema es viable en el 2023. Bueno, no es lo mismo octubre que diciembre del 2023. No es lo mismo elecciones adelantadas con paso que elecciones adelantadas con elecciones internas a cargo del sistema que con elecciones internas a cargo de las oraciones políticas, ¿no? Entonces, no es lo mismo unas elecciones adelantadas que tengan que pasarse un adelanto, por decirlo de alguna manera, por un referéndum que te llevaría a que la convocatoria la termines haciendo en mayo, junio, a una convocatoria que se lleve a cabo en agosto porque te puedas esperar hasta la siguiente legislatura, o eventualmente una convocatoria en abril si haces esta jugada que te comentaba, bueno, jugada en el buen término, disculpa, en el sentido de un proyecto de modificación del reglamento del Congreso para adelantar el término de la legislatura que va a empezar el miércoles, así como el inicio de la legislatura que debiera comenzar a fines de julio. Entonces, a la pregunta si es viable o no el 2023, bueno, primero, como te digo, va a depender mucho cuándo comienzas a correr con el adelanto para determinar la viabilidad. En términos puros y duros o formales, te diría que el jurado, cuando ha respondido esta pregunta, se sostuvo que era viable con un marco de 230 días aproximadamente entre el primer hito que estaba vinculado con el padrón y la fecha de la elección. Entonces va a depender ahí cuál sea la propuesta que en su autonomía plantee el Congreso de la República. Vale, muchas gracias por contestar mi pregunta, muy amable. A usted. ¿Tenemos a alguien más dentro de los participantes que quiera hacer la pregunta al doctor José Ñaupurí Wong? Tiene los micrófonos abiertos. Por favor, si alguien más desea hacer uso de la palabra. Buenas Creo noches. que había... Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, Gabriel, adelante. Ya, bueno, en esa línea también del tema de las elecciones, mire, ¿qué tan provechoso podría ser una elección teniendo en cuenta que las propuestas últimas que se han dado es para simplemente culminar el periodo hasta el 2026, ¿no? Teniendo en cuenta que si se realiza ahora, este año o el próximo 2024, estaríamos hablando entre 2 a 2 años y medio aprox de los nuevos gobernantes, ¿no? Tanto para el legislativo y el ejecutivo. ¿Qué tan provechoso puede ser esto, teniendo en cuenta también que se habla de reformas que no se podrían ejecutar? Hay muchas agrupaciones políticas que están todavía en el proceso de inscripción, porque se entiende que la población solicita esto a raíz pues, de la crisis política que existe en el país, de no conocerse figuras nuevas, en fin. ¿Qué tan provechoso podría ser, ¿no? O, en su defecto, que se culmine pues, todo este periodo de gobierno hasta 2026, tal cual como se eligió el 2021. Muchas gracias por vuestra pregunta. Bueno, en realidad es un tema ya más de valoración política, es un tema que ciertamente el Parlamento, con la orientación de gente de experiencia, como justamente la doctora Marisol y varios parlamentarios que están ahorita también apoyando técnicamente al Congreso,
podría dar más luces sobre el tema. Pero lo que yo sí le podría decir en términos abstractos es que, claro, no es lo mismo un recorte no es lo mismo una elección general adelantada que una elección general complementaria. Y ni qué decir que una elección presidencial complementaria. Son tres procesos de naturaleza distinta. Evidentemente que si uno va a hacer una elección general complementaria, o sea, no tendría mucho sentido que termines pateándolo hasta mediados del próximo año, ¿no? Si solamente lo vas a hacer de manera complementaria, ¿no? Entonces, si te vas a tomar el tiempo para implementar reformas, es porque tienes que hacer, porque estás pensando en unas elecciones generales de 5 años, no unas elecciones generales complementarias. No obstante ello, reconozco que el Congreso es autonomía y al final del día son votos. O sea, si obtiene los 87 votos para plantear unas reformas, para plantear unas elecciones generales complementarias, pues así será. Lo único que eventualmente, claro está, uno a título personal invocaría es que si van a ser complementarias, no habría tanta urgencia en implementar reformas pensadas más a mediano o largo plazo, ¿no? Porque eso está más pensada en un proceso de 5 años. O sea, entonces, respondiendo a mi pregunta, ¿no sería provechoso entonces? ¿No? Porque, o sea, sí, porque la intención del Congreso, de acuerdo a las últimas propuestas, han sido justamente evaluarlo bajo una premisa complementaria, no para un periodo de 5 años nuevos. Bueno, ha habido de todo, ¿no? Porque recordemos que ha habido ha habido abril 2024, ha habido diciembre de 2023, octubre de 2023, ha habido 2024 para complementarias, o sea, ha habido de todo como en botica, ha habido generales con constituyente, o sea, ha habido en realidad de todo, ¿no? Yo personalmente no podría aventurarme a plantear cuál sea la posición del Congreso ahora, o la inclinación del Congreso ahora, sin ir muy lejos, ¿no? O sea, tuviste 93 votos en diciembre y en enero, para abril del 2024, ¿eh? Y en enero ya estás pensando en 2023, ¿no? Y en un mes, y ahorita estamos 27 de febrero y no sabemos qué cosa vaya a pensar el Congreso el 2 de marzo, pues no creo que haya pleno el miércoles, o sea, en ese contexto no podría aventurarme a plantear si es que esa sea la intención del Parlamento, pero sin duda, lo que sí coincido con usted es que si van a haber complementarias, o sea, si van a hacer elecciones generales complementarias, la naturaleza de las complementarias es que sea un proceso justamente mucho más acotado, mucho más simplificado, ¿no? Sin ir muy lejos, por ejemplo, entre la fecha de la elección de una elección municipal complementaria y la fecha de la convocatoria entre 6 y 7 meses, ¿no? En el caso de unas elecciones congresales extraordinarias como las que hubo en el 2020, hubo 4 meses, ¿no? Entonces, no tendría mucho sentido que me tome casi un año por unas elecciones generales complementarias, ¿no? O sea, no sería coherente con el marco normativo que, digamos, más o menos rige para unas elecciones municipales complementarias o para unas elecciones congresales extraordinarias, ¿no? Entonces, si van a ir por ese camino, el argumento sería la prisa. O sea, digamos, el elemento o el común denominador para la determinación de su fecha sería la prisa, ¿no? Si las salidas son ir a un proceso con reformas, tendría que ser por 5 años y evidentemente eso va a tomar su tiempo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, doctor. Es Maribel Mejía, que nos escribe. Dice, si se pudiera dar una opinión de la paridad y alternancia horizontal, teniendo que obliga a los partidos políticos a imponer candidatos pasando por encima de la democracia interna. Su opinión, por favor. Claro, bueno, ahí en el tema de la paridad horizontal, que claro, ciertamente incluso recuerdo que el proyecto de ley planteaba que sea para elecciones municipales, elecciones generales y elecciones regionales. Había el jurado lo que ha planteado es que es un mecanismo de acción afirmativa y que en principio no necesariamente afectaría, entre comillas, la representación, sí y solo sí, ojo, sí y solo sí, se determinase a priori, aunque esto ya sería un poco más arbitrario, ciertamente, en qué circunscripciones van a postular mujeres y en qué circunscripciones van a postular varones. Ahora, la salida que dio el jurado, o sea, dentro de todo, tan mala no me parece, ¿no? Porque al final del día te dice, presenta mitad, y si no llegas a tener la mitad, es la propia opción política la que decide en dónde invierte el orden, en el caso de las fórmulas regionales, ¿no? No voy a negar que es un tema polémico, pero creo que en el caso de la paridad horizontal,
que también fue impulsada y en ese aspecto se agradece porque se llegó a un buen punto medio con justamente la Comisión de Constitución en ese entonces, si mal no recuerdo, presidida por el doctor Chejade. Creo que es un mecanismo que incentiva necesariamente a la formación de cuadros femeninos. Lo ideal sería que interioricemos tanto el principio de derecho de igualdad que las cuotas en general ya no existen. Una intervención más, si es posible, a alguno de los integrantes que están en este momento con nosotros. Sí, aquí tenemos también a Walsen Flores. Dice, dentro del derecho de la reforma electoral, se dijo que existe un factor importante y la pregunta que tengo es que, ¿en qué momento se aplica el juicio o antejuicio político en la reforma electoral? No, ahí está, más que todo está, el comentario estaba relacionado al hecho de que se quería implementar o que se estaría exhortando a que se reforme la Constitución para incorporar dentro del antejuicio político a los organismos del sistema electoral, ¿no? Por eso incluso también se abordó este dictamen que está pendiente de reconsideración, la votación de desaprobación del dictamen respecto al tema de la conformación. ¿Y por qué está vinculado con el proceso electoral? No tanto el antejuicio, ¿no?, sino en general el procedimiento del proceso constitucional, porque la determinación si nos quedamos en antejuicio político o si vamos más allá del juicio político va a incidir o podría incidir en lo que es la independencia del sistema, ¿no? Escuchaba que se decía, no, pero si hay algún problema que vayan a la par, pero lo cierto es que ya tienes a políticos que provienen de un proceso electoral conducido por el sistema electoral en capacidad, si es que le incorporas el juicio político, de hasta inhabilitar a los miembros del sistema electoral a cargo del proceso en el marco del cual ellos participan y termina siendo proclamado, ¿no? Entonces, sí tiene esa vinculación por las competencias que tiene el sistema electoral y porque directamente está relacionado a una exhortación a los que están a cargo de los procesos electorales, es decir, a los organismos del sistema. A ello vino la referencia, mi estimado doctor. Muchas gracias, doctor. Y ya finalizamos esta vez sí con Hugo Martín Barrientos, que nos ha pedido también hacer una pregunta. Sí, Martín, adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, el voto en el Perú, como en muchos de los países de la región, es obligatorio. Esto lo convierte en un deber y en un derecho. Pero ¿qué tan conveniente es en el contexto actual que vive nuestro país implantar una reforma con el voto no obligatorio, teniendo en cuenta la conducta electoral de los peruanos y peruanas, que estamos eligiendo mal? ¿Sería el voto no obligatorio la solución a esa mala elección que hacemos los peruanos? Gracias. Muchísimas gracias a usted, don Hugo. Bueno, el jurado ya ha opinado en contra de esa iniciativa de reforma, justamente por lo mismo en que señalaban que al final del día iba a terminar, digamos, alejando, desvinculando o terminando de generar un efecto negativo más bien en los que menos tienen, ¿no? Entonces, ya de por sí tenemos una crisis de desafección a la política, una crisis de desafección con los políticos, y si a ello le agregamos un escenario de clientelismo político, si a ello le agregamos un elemento en el cual no es, más allá de los presupuestos electorales y los esfuerzos, no es que tú puedas tener una mesa de sufragio a la vuelta de tu casa, sin ir muy lejos, ¿no? Incluso recién nada más se ha terminado de debatir, por ejemplo, el dictamen sobre el voto de las personas privadas de su libertad sin sentencia. Entonces, terminaría siendo, por ahora, inconveniente la implementación del voto voluntario, ¿no? En un escenario en el que tuviésemos una democracia militante, como se dice, podría evaluarse. En un escenario como el actual, el jurado, no sé cuál sea la opinión de la OMPE o de Renier, no lo ve conveniente en este momento. No sé si una conformación nueva del pleno del jurado o en un escenario de algunos años más adelante lo cambie, pero en principio, por ahora se ha estimado que
no se ha estimado pertinente su implementación. Muchísimas gracias, don Hugo. Queremos agradecer en estos momentos al doctor José Naupari Wong por esta excelente ponencia el día de hoy sobre reformas en el derecho electoral. Queremos, doctor, agradecerle a usted y también a todos los participantes, en principio en nombre del presidente del Congreso, don José William Zapata, por supuesto de nuestra directora del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, la doctora Marisol Espinosa. Gracias por acompañarnos, a usted y al jurado por haberlo permitido ser parte de este proceso y también a todos los participantes. Muchas gracias. Si usted tiene algo más que agregar, le escuchamos en estos momentos. No, solamente reiterarle mi agradecimiento, doctora Cate, también hacer extensivo mi agradecimiento al doctor, al general Williams, y desde luego reiterado agradecimiento y afecto a la doctora Marisol, que siempre es un gusto ver. A usted muchas gracias, buenas noches. A todos los participantes también gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estén atentos que tendremos mucho más que aprender, mucho más que compartir dentro del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Parlamento Nacional. Muchas gracias, muy buenas noches.